Jueves 23 de junio del 2016. Recortes presupuestales de la Federación pondrán a Michoacán en una situación difícil, reconoce Silvano. Se seguirán aplicando los descuentos a profesores faltistas. Morelia pretende ser el primer destino turístico de México. Una farsa, el voto en el extranjero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos este jueves para usted. Bueno, pues el día de hoy el gobernador del estado reconoce que va a ser una situación muy difícil por los recortes presupuestales que hará la Federación. Pero vamos con nuestra compañera Lilia Martínez, que nos tiene el detalle de esta información. El gobernador Silvano Aureoles Conejo reiteró que los recortes presupuestales que se darán desde la Federación perjudicarán las acciones en Michoacán, por lo que anunció que pedirá a la Federación apoyo para no afectar las obras que ya se tenían convenidas y licitadas en todas las áreas de gobierno. Lo anterior durante la entrega de vehículos a DIF municipales para el traslado de personas con discapacidad. Luego adelantó que antes de que concluya esta semana estarán entregando a todos los ediles recursos del Fondo Estatal para la Infraestructura de Servicios Públicos que sustituirá al convenio de la obra convenida. Aquí comprometió el apoyo del gobierno del estado para los 113 municipios. Durante el evento se entregó a 33 vehículos para personas con discapacidad a DIF municipales del interior del estado por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, con una inversión de 20.38 millones de pesos provenientes del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad, y que darán servicio a 759 personas, con lo que se lograrán 4.174 servicios de transporte mensuales en 28 municipios. Para Respuesta, Lilia Martínez. Por otro lado, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, informó que ya se encuentran realizando las actividades correspondientes para que en la próxima quincena les sea descontado a los maestros faltistas los días respectivos. Vamos con nuestra compañera Lilia Martínez, que nos tiene el detalle de esta información. El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, advirtió que ya se realizan los reportes correspondientes para aplicar los descuentos o sanciones a maestros que han seguido ausentándose de las aulas para acudir a manifestaciones. Sin embargo, López Solís sostuvo que siguen las negociaciones entre el Gobierno de la República y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que indicó que si la autoridad federal reconsidera los descuentos a los maestros, Michoacán tendrá que acatar la determinación que sea. Y adelantó que para las próximas quincenas la Secretaría de Educación en el estado estaría operando un esquema distinto de pago para los trabajadores de la educación, que no sea a través de cheque. Y por otro lado, luego de que se le dio libertad condicional al ex líder de la CENTE, Juan José Ortega, el secretario de Gobierno explicó que se dejó a salvo su derecho a libre manifestación y solo se le emitió la medida cautelar de no acercarse a las casetas de peaje. Para Respuesta, Lilia Martínez. Y para Raimundo Arreola, pues no debe causar espanto la ley 3 de 3. Vamos con nuestra compañera Lilia Martínez. No debe causar espanto la decisión del Congreso de la Unión en el marco de la aprobación de la Ley 3 de 3, así lo afirmó el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Raimundo Arreola Ortega, quien además argumentó que todos aquellos empresarios que hacen uso de recursos públicos deben rendir cuentas. Lo anterior durante su participación en el foro La responsabilidad de los servidores públicos en el quehacer administrativo municipal. Sin embargo, la iniciativa ciudadana 3 de 3 fue modificada por los senadores, quienes votaron en contra de la máxima publicidad de sus declaraciones y el uso de los formatos 3 de 3, es decir, declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, e incluyeron
una obligación de presentar 3 de 3 a empresarios y ciudadanos que reciban recursos públicos. En tanto, la diputada local Yaraví Ávila González consideró que la transparencia real del ejercicio público no se podrá consolidar si no se institucionalizan políticas públicas claras de transparencia y se deje de ver a la función pública como fuente de poder. Cabe hacer mención que este foro tiene la finalidad de dar herramientas a servidores públicos de los gobiernos municipales en su responsabilidad en la transparencia en el uso de los recursos públicos. Para Respuesta, Lilia Martínez. Y bueno, para expertos en migración, déjeme decirle que hoy manifestaron que el voto en el extranjero es una farsa. Vamos con Alejandra Martínez para que nos diga por qué. El coordinador del Observatorio Binacional de Iniciativa Ciudadana, Daniel Thatcher, acusó al Instituto Nacional Electoral de estar rezagado en el proceso de credencialización que permite a los paisanos que radican en Estados Unidos sufragar durante los comicios. Así lo manifestó durante el Foro de Protección de los Derechos Político-Electorales de los Mexicanos en el extranjero que se desarrolló en el patio central del recinto legislativo. Precisó que desde el observatorio que representa se han dado a la tarea de impulsar en el vecino país del norte la campaña Credencialízate y Vota para generar información que el INE no genera ante las deficiencias del árbitro electoral nacional. Consideró que existe una especie de simulación institucional respecto a los derechos de los mexicanos en el extranjero. Y es que aseguró no existen mecanismos definidos por el INE para resolver los errores en los procesos de credencialización de mexicanos en el extranjero. Thatcher manifestó que el árbitro electoral cuenta con 200 millones de pesos para promover el proceso de credencialización de migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, lamentó que no existan campañas informativas para que los paisanos conozcan sus derechos político-electorales, por lo que el procedimiento termina convirtiéndose en una simulación. El especialista señaló que de febrero a la fecha el INE credencializó alrededor de 70,000 personas y a partir de este 8 de junio se abrió una segunda etapa para permitir que los mexicanos acudan al consulado a tramitar su identificación. Thatcher estimó que el 70% de los mexicanos que cuentan con su credencial participarán en el proceso electoral federal del 2018. En más información, la CONAFOR informa que el crimen organizado no ha impedido que puedan llevar a cabo las tareas de reforestación. Y ahí estuvo nuestra compañera Yasmín Ferreira. Tras asegurar que personal de la Comisión Nacional Forestal no ha reportado ningún incidente ni problema con delincuentes a causa de acciones emprendidas contra la tala clandestina, el delegado de la CONAFOR, Osvaldo Fernández Orozco, anunció que se reforestarán poco más de 10,000 hectáreas de bosque. Informó que el presupuesto para las acciones forestales este año en Michoacán es de casi 337 millones de pesos y se aprovecharán 22 millones de plantas de diferentes especies. Por su parte, el subgerente de la dependencia federal, Víctor Manuel Quiñones Arroyo, informó que suman 500,000 hectáreas de bosque deforestadas principalmente por la tala clandestina. Las zonas serranas de la meseta purépecha y del oriente son las regiones más afectadas. En cuanto a incendios forestales, la entidad ocupó el tercer lugar a nivel nacional, con más de 800 conflagraciones y 15,000 hectáreas dañadas. Yasmín Ferreira, Respuesta. Por otro lado, déjeme decirle que Michoacán pretende ser el primer destino turístico de México. Esto lo asegura Alfonso Martínez. Vamos con nuestra compañera Carla Ayala para que nos dé el detalle de esta información. A puertas cerradas se realizó la instalación del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Ejecución del Plan de Intervención del Destino Turístico Morelia, donde el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó diversos programas que pretende implementar con ayuda de la Federación en materia turística. El plan de intervención es parte de las acciones definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual hay una agenda de competitividad donde se incluirán los proyectos turísticos de las 14 ciudades, entre ellas Morelia. En Morelia harán un diagnóstico de la ciudad para proponer las labores con recursos económicos de la Federación en coordinación con el Estado y el municipio en proyectos como el Plan Integral del Río Chiquito, el Programa de Modernización del Tramo Vial Juárez Solidaridad y Ventura Puente, el Programa de Modernización Plan Luz del Centro Histórico, el Programa de Peatonalización y el Proyecto de Capula como Pueblo Mágico.
La meta de la capital michoacana será ser el primer destino turístico de México, de ahí que trabajarán con mayor ahínco para impulsar obras de infraestructura turística, mejorar los servicios para los visitantes y atraer eventos nacionales e internacionales. En cuanto a las marchas, espera el municipio que no afecte en la imagen y sobre todo en las próximas vacaciones de verano. Carla Ayala, Respuesta. Y el día de hoy el STASPE, pues tomó las oficinas del DIF Michoacán en virtud de que no les han sido entregados los uniformes a los trabajadores y sin embargo se les exigen. Vamos con Carla Ayala. Desde esta mañana un grupo de empleados del DIF Michoacán cerraron las oficinas centrales y la de los CADIs, ya que no les entregaron en tiempo y forma los uniformes de trabajo, explicó en la entrevista su líder sindical, Antonio Ferreira Piñón. El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo informó que les deben los uniformes del 2015 y los de este año. Ante la falta de cumplimiento, este día los trabajadores decidieron manifestarse en todas las oficinas del DIF, por lo que el dirigente fue llamado para negociar con los directivos y proponer una nueva fecha de entrega. Sin embargo, nadie acudió, informó. Cabe destacar que las tomas no afectaron la vialidad, únicamente estaban afuera, en las puertas principales de las oficinas, con mantas y camisetas verdes. Carla Ayala, Respuesta. Por otro lado, ya en otra información, déjeme decirle que el posible triunfo de Donald Trump sería una catástrofe para los latinos y en general para México, aseveró Daniel Thatcher, coordinador del Observatorio Binacional de Iniciativa Ciudadana. Y allí estuvo nuestra compañera Alejandra Martínez. El posible triunfo de Donald Trump en Estados Unidos sería una catástrofe para la comunidad latina y para México en general, aseveró Daniel Thatcher, coordinador del Observatorio Binacional de Iniciativa Ciudadana. El especialista alertó que los $25 millones que obtiene México anualmente en remesas saldrían severamente afectadas, perjudicando la economía nacional. Aunado a lo anterior, expuso que como parte de la política radical del candidato presidencial en Estados Unidos, México sufriría afectaciones graves en el comercio internacional debido a que exporta el 80% de sus productos al vecino país del norte. De obtener el triunfo Trump, el especialista no descartó un regreso masivo de mexicanos o, por el contrario, que no regresen a su país ante el aumento de las restricciones para reingresar a Estados Unidos y el temor de que no continúen en la búsqueda del sueño americano. Y el día de hoy en el Ayuntamiento moreliano hubo manifestación de policías quienes piden la destitución de Bernardo León Oleo. Vamos a ver de qué se trata con Carla Ayala. Los policías municipales de Morelia siguen inconformes con las órdenes que emite el comisionado para la reforma del mando único, Bernardo León, quien les obliga a trabajar con estrategias riesgosas y sin armas. Ante la falta de conocimiento, argumentó un policía inconforme, quien prefirió mantener el anonimato, los policías pidieron al presidente municipal, Alfonso Martínez, mediante una misiva, la destitución del comisionado. Los argumentos son: no tiene conocimiento de la estrategia de seguridad, es prepotente con los policías y directivos, trata de imponer su voluntad por encima de la comisaria y tiene desarmados a los elementos de seguridad. El pliego petitorio lo recibió el secretario del ayuntamiento, Jesús Ábalos Plata, quien se comprometió a platicar con Bernardo directamente para conocer su versión y con el presidente municipal. Carla Ayala, Respuesta. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.